Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a los organizadores, gracias a los que estáis aquí hoy, sábado, escuchándonos, y muchas gracias a Carlos porque ha actuado como un excelente portavoz de la plataforma en defensa de una comisión de la verdad. Y yo, por lo tanto, estos 2 días que llevamos aquí, ayer y hoy, he estado tomando unas notas porque me parece sumamente ejemplar el trabajo que se ha realizado y me parece además ejemplar no solamente en el contenido relacionado con los archivos, sino ejemplar en el sentido de que tenemos que en la plataforma plantearnos realizar este tipo de encuentros, no necesariamente igual, pero sí semejantes, con otros sectores que naturalmente están llamados, más pronto que tarde, esperemos, a trabajar en el objetivo de conseguir una comisión de la verdad en nuestro país. Decía Walter Benjamin que la memoria abre expedientes que el derecho da por terminados. Así que, evidentemente, Carlos, la memoria, las asociaciones de memoria, el movimiento de memoria en nuestro país va a ser el garante de que, tarde o temprano, nosotros vamos a exigir la apertura de tanto cerrojo como existe en la Administración de Justicia. El problema que nosotros entendemos, hablo en plural porque yo creo que lo hemos compartido en esas reuniones que tenemos periódicas, es que vemos cómo el sistema y la sociedad en la que estamos viviendo está realizando una tarea de demolición interna de la democracia. Es decir, es como si hubiera un programa B que se viene articulando en el sentido de dejar vacío el artículo 1 de nuestra Constitución. Es decir, si se declara que hay, o que queremos tener, o que nuestro país debe ser un Estado social y democrático de derecho, pues por ese orden parece que se está actuando para ir demoliendo. De manera que nos quede un edificio con una fachada reducida a las elecciones periódicas, pero cuyo contenido está vacío. No es solamente, y por desgracia, una cosa de nuestro país. El problema es que, leyendo lo que ocurre en el resto del mundo, hoy, en un mundo globalizado, vemos que el sistema no solamente se basa en la no protección de los derechos humanos, con un argumento común aquí y en muchos otros países, es que los derechos sociales requieren fondos de los que no se está disponiendo y que, por lo tanto, esa etapa hay que cerrarla. Hay que ir primero por los derechos sociales, no son sostenibles, hay que ir eliminando cualquier tipo de mecanismo, el que pueda pagar que los tenga y el que no, pues se queda sin ellos, a nivel ciudadano y a nivel de países. Y luego hay otro gran argumento que también en nuestro país, de una manera, bueno, como ocurre siempre aquí, más civilina y de otro grado, porque tenemos unos grupos políticos muy poco formados en valores democráticos, pues nos asustan con en nombre de la seguridad. En nombre de la seguridad se restringen los derechos civiles y los derechos políticos, como tú has dicho muy bien, Carlos, de manifestación. Ya se está articulando toda una ley de reunión, se amplían derechos que no existían. Ayer mismo el ministro de Justicia pues aprobó, lo oí por la radio y digo, claro, pues es que es lo que falta, la ampliación de aforados a miembros de la familia real, figura que no existe en la Constitución. Porque en nuestra Constitución solamente existe una figura, que es el rey, que además es irresponsable, nunca mejor dicho, es irresponsable de sus actos. Pero el resto no existe como figura en nuestro ordenamiento constitucional, son ciudadanos, por eso ha tenido que ir una mujer de esa familia a hacer una declaración en un juzgado sin ningún otro requisito. ¿Qué ocurre? Pues que han tomado nota y han dicho, no, hombre, esto no vuelve a suceder. Ahora, de momento, la reina y el príncipe, y luego incorporarán a los demás para que ya tengan que ir a un tribunal superior o que tengan que ir a una legislación especial,
como si fueran representantes o tengan o tuvieran alguna connotación de derecho en nuestra Constitución. No existe eso. Yo creo que en la medida en que las exigencias que venimos haciendo, y Paco Tena esta mañana también lo decía, con el Ministerio del Interior y con otros ministerios, la legislación, la ofensiva de la legislación en derecho penal, catalogando que todo aquel que no es afín o que no considera favorable las acciones de gobierno son enemigos que hay que concretar en iniciativas legislativas para poder acotarlo, para poder reducirlo, para poder perseguirlo, en algunos casos para impedir la disidencia o la crítica al gobierno, marginándolo al máximo. Bueno, lo hemos visto, yo creo que no hace falta exigir demasiado. Bueno, si esta es la que está cayendo, ¿cómo es posible que, y alguna gente nos lo dice, y vosotros os dedicáis a esto de la memoria con la que está cayendo, con la que hay a nivel económico y social, con la que hay de restricción de libertades? ¿Cómo es posible que todavía haya gente que con la que está cayendo nos dediquemos a esto? Y yo creo que desde el principio, yo creo que lo definimos bien, es que precisamente puede ser, probablemente nosotros compartimos que parte de lo que está cayendo viene de no haber enfrentado de una vez por todas el conocimiento de nuestra propia historia, en no haber colocado como eje del desarrollo de nuestra democracia el conocimiento de lo que fue la dictadura franquista y el golpe militar que terminó con el único periodo de democracia que hemos tenido en nuestra historia. Porque esto es otra cosa que se nos olvida con facilidad. ¿Cuántos años de historia en los últimos 500 años ha vivido este país en democracia, en libertad y no sojuzgado por un mecanismo u otro? Me da igual. Es que es muy difícil encontrar periodos. Y el único periodo de referencia del que podemos legítimamente exigir que procedemos los que han luchado por las libertades e históricamente las nuevas generaciones es la Segunda República y es absolutamente ignorada. Yo traía, que al hilo de las intervenciones me parece oportuno no reiterar argumentación, pero algo que no figura en ningún libro de texto, que no se cita en nuestro país y que nosotros seguimos mezclando en el debate de la historia y la memoria conceptos que no terminamos de definir para poder trasladar con claridad. Y, sin embargo, una vez más, Naciones Unidas lo definió bien claro. Y la he buscado porque tenía interés en leerlo. Es una resolución de Naciones Unidas que dice que los pueblos de Naciones Unidas en San Francisco, Potsdam y Londres condenaron el régimen de Franco en España y decidieron, a través de esa condena, que mientras el régimen exista, España no puede ser admitida en Naciones Unidas. Y hay un comentario de junio del 46, después de realizar una investigación acerca de las medidas adicionales tomadas por Naciones Unidas, y define, que esto es lo interesante, define el régimen de Franco, y esta es la definición que debería estar en todos los libros de texto de nuestros colegios, de nuestras escuelas, de nuestros jóvenes. Dice tres aspectos concretos. En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista, modelado sobre y en gran medida establecido gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. Así de claro, así de claro. Y dice más. Durante la larga marcha de las Naciones Unidas contra Hitler, Mussolini, Franco, a pesar de las reiteradas protestas de los aliados, otorgó cuanta ayuda sustancial estuvo en sus manos a las potencias enemigas. En primer lugar, y a modo de ejemplo, desde el 41 al 45, la División Azul de Infantería, la Legión Española de Voluntarios y el Escuadrón Aéreo Salvador lucharon contra la Rusia soviética en el frente del Este. En segundo lugar, en el verano del 40, España se apoderó de Tánger en violación de su estatuto internacional y como consecuencia del mantenimiento por parte de España de un numeroso ejército en Marruecos español.
un elevado número de tropas aliadas se vieron inmovilizadas en el norte de África. Y tercero, existen pruebas documentales incontrovertibles que establecen que Franco fue parte culpable junto a Hitler y Mussolini en la conspiración encaminada a desencadenar la guerra contra aquellos países que en el transcurso de la Guerra Mundial se alinearon en torno a las Naciones Unidas. El hecho de que la plena beligerancia de Franco debiera posponerse al momento que se acordaran mutuamente formaba parte de esa conspiración. Bueno, historiadores, bueno, juristas, bueno, ¿cómo es posible que no se equipare en nuestro país la dictadura franquista con el nazismo y con el fascismo, cuando las raíces son las mismas? Naturalmente, la excepción, la única excepción, es que duró 40 años y los aliados que condenaron el régimen inmediatamente de terminar la Segunda Guerra Mundial se inició la Guerra Fría, se crearon los bloques y quien cayó en el otro bloque fue protegido por esos mismos aliados. Pero no es que hubiera una evolución del régimen, es que precisamente esos aliados obligaron a que el régimen se quitara la camisa azul o la verde o la amarilla, por decir colores que utilizaron en el frente y fuera del frente en el régimen, y que fuera acomodándose, no por voluntad propia, sino por imposición externa. Bueno, claro, con un problema como este es un problema grave, es un problema gordo. Hemos quedado fuera durante mucho tiempo del marco de las legislaciones contra el nazismo y el fascismo en todas las instituciones. Y aquí ha habido una impunidad negociada y dirigida que todavía se mantiene hoy. Lo estamos viendo en el Poder Judicial y lo estamos viendo en el resto de las instituciones. Yo creo que hoy tenemos una enorme ventana abierta a través de un elemento nuevo que también nace en Nuremberg, pero que se desarrolla muy tarde. Es el derecho universal, el derecho internacional, el derecho transicional, que va adquiriendo cada vez más desarrollo y que va exigiendo también, porque es un derecho creado precisamente para este tipo de delitos, va creando una posibilidad de que efectivamente podamos acogernos al ejercicio de ese derecho. Ese derecho internacional, ese derecho transicional, debe, desde nuestro punto de vista en la plataforma, abrir las herramientas que ponen Naciones Unidas al servicio de los países que han sufrido en su historia una serie de traumas o de conflictos, o como se quiera llamar, que están irresueltos. Y precisamente desde el 2006 se recomienda al Estado español que utilice una de las herramientas como es la Comisión de la Verdad, las comisiones de la verdad. Comisiones de la verdad que ya se han desarrollado y se han acomodado y han dado resultado en más de 40 países. En más de 40 países. Y no como se cree en algunos ámbitos, que son siempre países subdesarrollados o países alejados del primer mundo, no, ni mucho menos. Alemania la utilizó también, la está utilizando Canadá, la utilizó Sudáfrica, Argentina, el último caso que tenemos en países como el caso de Guatemala, con el dictador sentado ahí, más allá de lo que ocurra después. Es decir, es una herramienta que, puesto que se nos han cerrado las puertas en el ámbito jurídico institucional español, tenemos que exigir a través de ese ordenamiento internacional favorable a la resolución de este tipo de conflictos que efectivamente se exija el cumplimiento de unos derechos que hoy no se cumplen. Básicamente, y sintetizando mucho, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, cuando yo lo hablo, en fin, estoy ahora aprendiendo mucho de este tipo de ámbitos, sorprendentemente. Debía de haberlo conocido desde hace por lo menos 35 años, ¿no? El derecho a la verdad, siempre me dice lo mismo, pero ¿qué verdad? ¿Pero qué es eso de la verdad? Y además,
viene la descalificación en distintos ámbitos que además tenemos que conjugar muy bien, que se nos va a exigir que expliquemos con mucha claridad. En el ámbito de la historia. Pero bueno, ¿qué me dice la historia? La historia es una ciencia, pero es una historia de hechos que además según avanza, pues tal, pero hombre, ¿qué es eso de pedir la verdad en la historia? No, esto... Bueno, y además lo quieren mezclar con la memoria. ¿Pero qué es eso? La memoria es subjetiva, la memoria, pues cada uno tiene la suya y bueno, esto es... ¿Cómo se os ocurre plantear estas cosas? Y entonces tiene uno que decir claramente, no estamos confundiendo los ámbitos, le estamos dando el papel que corresponde a cada uno. La historia como ciencia podrá analizar, tiene la obligación de analizar los hechos. La historia en nuestro país, que ha avanzado y ha tenido y tiene muy buenos historiadores, sí sabe calificar los hechos que han sucedido, pero ese conocimiento, esa ciencia histórica que ha tenido ya, que tenemos ya, con un bagaje de conocimiento muy elevado de lo que ha ocurrido, no completo por cierto, ese conocimiento no ha trascendido a que sea la formación que deben tener las nuevas generaciones, para que conozcan su historia, para que utilicen el conocimiento en la formación de los valores que deben tener. Y cuando decimos la memoria, estamos diciendo dos cosas, que hay una memoria individual, claro que sí, fuente también de conocimiento, parcial, como todo conocimiento que nace de una sola fuente, pero también hay una memoria colectiva. Hay una memoria colectiva a la que los pueblos tienen derecho a exigir y el Estado obligación de cumplir. Porque el Estado tiene que garantizar el derecho a la verdad a través de ese tipo de mecanismos, que significa que la población se reconoce en los valores que le permite la convivencia. Por eso es tan importante que los nombres de las calles no puedan tener aquellos que precisamente conculcaron todos estos valores. No es porque sea un trámite administrativo, es porque la calle es un espacio público, homenaje a aquellos que lucharon por los valores que compartimos. No es una formalidad, es un elemento más de reconocimiento. Y si lo que se reconoce es el fascismo, será eso lo que entiendan que es equiparable a cualquier otro tipo de régimen, en cualquier otro tipo de valores en el sistema. Por lo tanto, claro que la memoria tiene que aportar, la memoria colectiva, la que tenemos que exigir. El Estado no puede eludir, el Estado no debe escribir la historia, para eso están los historiadores. El Estado lo que tiene que garantizar es el derecho de los ciudadanos a esa formación del conocimiento de la historia, que es distinto, no confundimos. Y el papel de la memoria es evidente. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde los campos de exterminio nazi, el Holocausto como prototipo, la humanidad tiene que tener una reflexión distinta de los valores de la educación y del conocimiento de la historia. Porque la historia ya no se debe explicar por los que triunfaron en ella, sino por las víctimas que han hecho posible el avance de la humanidad en los distintos campos. Y es una óptica radicalmente distinta. También es historia, pero tiene otro objetivo, es resaltar, dar a conocer esos hechos. La historia de nuestra democracia tiene que basarse en aquellos que lucharon porque hubiera democracia. No puede ser uno demócrata y franquista, no es compatible, no hay justificación. Tenemos todavía una derecha que no ha entendido que puede presentarse diciendo claramente que si son demócratas son incompatibles con el franquismo. Y no se trata de venganza, como dicen algunos, porque no hay nada más opuesto a la venganza que la justicia. Y eso es lo que falta aquí precisamente para terminar con la venganza. Que haya justicia, que haya memoria y que haya reconocimiento a las víctimas que han hecho posible que conquistáramos las libertades en el ámbito que las tenemos. Ese es el trabajo con el que tenemos que hacer posible que los distintos sectores profesionales entiendan que lejos de estar entrometiéndonos donde no nos llaman, porque no somos archiveros, porque no somos antropólogos, o no somos forenses, o no somos juristas. No, somos ciudadanos del movimiento de la memoria que queremos que haya un reconocimiento, en primer lugar, a las víctimas y, en segundo lugar, que se aplique el derecho internacional en nuestro país, puesto que se nos niega el derecho internacional. Y queremos que nuestra democracia pueda ser explicada en los valores de aquellos que lucharon porque exista esa democracia. Eso es lo que queremos. Y a eso nos vamos a dedicar. Por eso decía,
Claro que recogemos la invitación, la sugerencia, o como lo queréis llamar, de seguir trabajando conjuntamente. Claro que sí, lo necesitamos. Pero la plataforma debe tomar nota de estas jornadas también para poder articular con otros sectores este campo de trabajo, de relación, de escucharnos, de que sepamos las dificultades que no dependen de los archiveros, sino de las normativas que hacen opacos los archivos, que hacen, como decía creo que era archivero o historiador, usurera la memoria, porque hay una desmemoria programada para que no se tenga el conocimiento de lo que realmente ha ocurrido en nuestro país. Y lo vamos a intentar hacer con otros sectores y os vamos a invitar a que participéis también, porque yo creo que este problema, esta ausencia de enfrentar nuestra propia historia, esa incapacidad que hemos tenido de hacerle frente precisamente para poderla superar, es lo que nos obliga a tener un conocimiento multidisciplinar y tener un conocimiento de que esos niveles de conocimiento profesional que existen en cada rama afectada impregnen la formación de las nuevas generaciones y sea el eje para que exista una comisión de la verdad. Yo estoy seguro que en el próximo ciclo político, cuando se produzca, la comisión de la verdad será una herramienta que tengamos que utilizar, porque supera algunos debates que nos han atenazado y yo creo que confundido en algunas ocasiones. Voy a decir solamente 3. 1, el tema de la amnistía. Bueno, vamos a dejar de hablar de la amnistía en términos de impedimento para la propuesta, por 3 sencillas razones. La primera, es una ley anterior a la Constitución y la Constitución las prohíbe. En segundo lugar, no incluye delitos de lesa humanidad, genocidio o guerra. Y en tercer lugar, el derecho internacional se ha pronunciado claramente, ningún proceso de perdón o amnistía puede otorgarse sin que previamente haya una investigación y un juicio. Por lo tanto, no hay ninguna razón para aludir a la amnistía como obstáculo para hacer justicia en nuestro país. No existe, ni internacional, ni... Bueno, yo no quiero sustituir a nadie, pero aprendo de los maestros y aprendo para poder explicar precisamente que no nos metan en debates que nos entorpecen el proyecto que queremos sacar adelante. En el tema de archivos, desde el ámbito, después de repasar y de escucharos, bueno, propuestas. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia. Todavía no ha sido posible en este país hacer un trabajo de investigación sobre la brigada político-social, como se dijo ayer. Y lo sé directamente, porque el empeño de Julio Aróstegui como director de la Cátedra de Memoria Histórica fue inviable cuando resulta que era un proyecto que incluso tenía fondos del Ministerio. Y se hizo inviable, no hubo manera. O sea, hay todavía esferas de impunidad completos en nuestro país. Ha explicado Paco el tema de los niños secuestrados, porque hay unos que fueron robados y otros fueron vendidos. Pero bueno, ahí está también, hay una esfera absolutamente de inventario, catalogación, reorganización con medios adecuados a las tecnologías actual de los archivos penales, judiciales y tal como ha dicho, de los militares, de todos ellos. ¿Con qué objeto? Ejercer un derecho ciudadano. El derecho a la información es nuestro, no es de la Administración, ni del archivero, ni de la norma, es de los ciudadanos. Naturalmente que la Administración tiene que arbitrar cómo debe garantizarse ese derecho. Pero garantizar el derecho no es poner obstáculos para que te lo quiten. Es lo contrario, es para que yo lo pueda ejercer, para que el ciudadano pueda ejercerlo. Ese es el elemento clave que nosotros vamos a reclamar, como es lógico. Reconocer, por tanto, el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas, sus familiares o con las organizaciones y con todos aquellos que reclamen la información necesaria en cada ámbito. Deberíamos, también lo sugiero a los organizadores,
concluir con una declaración formal exigiendo precisamente que esto sea una realidad, igual que hicisteis hace un tiempo un manifiesto estupendo, por cierto, reclamando que los archivos estuvieran a disposición de los ciudadanos, elemental de 3 o 4 puntos que nosotros difundiéramos como elemento y punto y seguido de unas jornadas tan estupendas como las que habéis organizado. Así que ánimo, vamos a seguir trabajando juntos y yo creo que más pronto que tarde veremos en nuestro país una comisión de la verdad que nos pueda de verdad colocar en el ámbito del mundo civilizado, de las sociedades democráticas y de las jóvenes generaciones educadas en libertad. Nada más y muchas gracias.